Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, seguimos donde mismo. A partir del versículo 12 al 17. La dedicatoria es similar al resto de las dedicatorias. En cuanto a la descripción del Señor, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La mención de espada aguda, la palabra que se utiliza ahí es ronfalía, que es una clase de espada muy específica, elaborada o forjada en el poblado de Tracia. Esta espada era de dimensiones humanas, es decir, que la espada completa medía lo que una persona promedio. Era una espada muy grande, y la describe aquí el Señor como una espada aguda y una espada de dos filos. Evidentemente nosotros entendemos el simbolismo de la espada con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la espada, pero la mención, y tiene que ver con lo que vamos a mencionar más adelante, pero el hecho de que el Señor se identifique con la espada, que es la palabra del Señor, a una iglesia, implica que precisamente esta iglesia tiene la labor, tiene el deber de autoexaminarse, escudriñarse mediante la palabra, depurarse y examinar esa clase de cosas, porque si no, el Señor con esta misma espada es con quien juzgará a vivos y muertos. De manera que la iglesia tiene que constantemente hacer uso de esta espada para limpiarse. Entonces, la aprobación que menciona aquí en el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, la primera línea del versículo no pertenece propiamente a una aprobación, más bien pertenece a la denuncia. Pertenece a la denuncia. Sin embargo, las siguientes dos líneas sí tienen que ver con la aprobación. Eh, Dice que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Habla de las cosas que ha hecho la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo ha perseverado en no negar el nombre del Señor Jesús y ha perseverado en guardar esa fe, que en periodos de persecución era algo muy complicado y muy difícil. Y menciona aquí que hubo persecución en un tiempo, y durante este periodo de persecución, Antipas, que era uno de los mencionados como de los más fieles, murió a causa de no querer quebrantar esta fe. Antipas muere y dice que la iglesia retuvo esa fe, como Antipas lo hizo. Entonces, es lo rescatable de esta iglesia, que esta iglesia no temía decir que era cristiana, y esta iglesia estaba dispuesta a sufrir persecución por el nombre de Jesús. Es algo loable y que el Señor aprueba y alaba en este versículo. Pero en la primera parte del versículo, donde dice, conozco tus obras, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. La expresión donde moras es una expresión para designar la habitación permanente, el lugar donde vive, el lugar donde habita la iglesia. Entonces, cuando dice dónde moras, precisamente está hablando de dónde habita espiritualmente o dónde reside espiritualmente la iglesia. Y dice dónde está el trono de Satanás. Ahora, tiene aquí la relación del trono de Satanás con la ciudad de Pérgamo. No es precisamente que la iglesia esté totalmente corrupta y totalmente deshecha en el trono de Satanás, sino no retendría el nombre de Jesús, sino más bien habla de que la localidad en la que se encontraba situada la iglesia de Pérgamo era la ciudad de Pérgamo, y esta ciudad de Pérgamo era designada como el trono de Satanás por distintas situaciones. Era una ciudad eminentemente politeísta,
se adoraba a distintos dioses, era una ciudad muy cosmopolita, de manera que cada ciudadano que venía de otras tierras traía consigo distintos dioses, se adoraba a Zeus, se adoraba a Atenea, se adoraba a muchos otros dioses menos conocidos, e incluso se conoce como la Meca del paganismo, porque cuando cae Babilonia, la religión de los magos babilónicos se refugian en la ciudad de Pérgamo, de manera que Pérgamo viene a ser la ciudad donde habitaban los magos que en algún tiempo habitaron en Babilonia, y ahí residieron y continuaron haciendo su fe. Entonces es conocida la ciudad de Pérgamo como la Meca de la idolatría o del paganismo. Y se le designa en este versículo como el trono de Satanás. Y cuando dice que Antipas fue muerto donde mora Satanás, habla que fue muerto en la ciudad de Pérgamo. Esto nos habla de que la ciudad de Pérgamo tenía una oposición satánica muy fuerte en contra de la iglesia. Debemos de ver que continúa en la denuncia diciendo, unas pocas cosas tengo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí Cristo trae reminiscencias de la historia de Balaam y Balac y describe esta doctrina que se estaba arraigando en la iglesia como una doctrina que le enseñaba a los cristianos que no tenía nada de malo comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y que tampoco tenía nada de malo la fornicación. Fíjense, a tal grado llegó esta herejía o esta doctrina errónea que se empezó a meter a la iglesia, que los cristianos comenzaron a confundirse. Había cristianos que comían cosas sacrificadas a los ídolos y que cometían fornicación porque eran enseñados por estos maestros, estos falsos maestros, que no era pecaminoso, que no era malo, que no tenía esta clase de tropiezo. Y ponían estos maestros que enseñaban la doctrina de Balaam, estaban poniendo tropiezo a la iglesia de Cristo. Eran piedra de tropiezo para todos aquellos que creían en esta doctrina y que continuaban fornicando y que continuaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Además de esto, habla también que retenían la doctrina de los nicolaitas, ya la habíamos mencionado antes, una doctrina semi-gnóstica y que tenía que ver también con la diferenciación entre el laicado y la estirpe sacerdotal o los ministros. Entonces, todas estas cosas eran parte de la denuncia que el Señor estaba haciendo sobre la iglesia de Pérgamo. Tenía bastantitas cosas que denunciar el Señor Jesús. Y hace la exhortación y les dice, por tanto, iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Y es el mismo verbo que se utilizó en la iglesia de Esmirna, arrepiéntete, cambia esto que está pasando en tu iglesia, cambia. Deja la doctrina de Balaam, deja los nicolaitas, deja todo eso que no le agrada al Señor. Entonces, ese arrepentimiento es lo que marca la diferencia. Y la advertencia, esta es la advertencia para todos aquellos que no se arrepientan. Pues si no, pues si no es una frase que expresa implícitamente el verbo arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, debería de ser la lectura. Pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este vendré pronto tiene que ver no con que Cristo visitaría específicamente a Pérgamo en aquella época, sino que habla de la venida del Señor. Cuando el Señor venga con su gloria, con sus ángeles, en su venida a juzgar, peleará
contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que no se arrepintieron y que siguen formando parte de la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, contra aquellos que no forman parte de la iglesia porque su corazón es no arrepentido y atesoran ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios. Bueno, ese día que llegue, el día del justo juicio de Dios, el día de la ira de Jehová, el Señor promete en esta advertencia que los juzgará o peleará contra ellos con la espada de su boca. Es decir, que la boca del Señor emitiría el juicio y la palabra del Señor sería fiel. Van a ser juzgados por la palabra. Y la promesa que hace el vencedor, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hace mención de estas tres cosas. La primera es del maná escondido. El maná, conocemos la historia, tiene que ver con ese pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres, que en los evangelios Cristo dice: yo soy el verdadero maná que descendió del cielo y que doy vida a los hombres, y el que come de mí no vuelve a tener hambre ni morirá. Entonces, este maná escondido del que habla Cristo tiene que ver con impartirle un poco de este alimento espiritual que sustenta la vida. Tiene que ver con que al que vence le da parte en la vida eterna. Y la piedrecita blanca se relaciona con una costumbre en la antigüedad donde las invitaciones a las festividades, al Coliseo, a las fiestas patronales, eran acompañadas de pan y de una piedrecita blanca, donde esta piedrecita era precisamente la invitación para entrar a X o Y festividad. Entonces, esta piedrecita también era ese medio por el cual la persona ingresaba al recinto del festejo. De manera que el Señor dé una piedrecita blanca al que venza implica que tiene un boleto de entrada a la festividad celestial que se va a llevar a cabo el día de la venida del Señor. Quien tenga esta piedrecita blanca tiene parte en las bodas del Cordero. Tiene parte en las festividades con el Señor. Tiene parte en disfrutar los despojos de su victoria. Ahora bien, en esta piedrecita dice: viene un nombre nuevo. Este nombre nuevo tiene que ver con el vínculo especial que vamos a tener con el Señor, en el que solo Dios va a conocer este nuevo nombre y nosotros, y vamos a tener una especial comunión con nuestro Señor. Entonces vamos a disfrutar de una vida eterna con una especial comunión con nuestro Señor. Esta es la promesa al vencedor. Y oiga que el texto dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Espíritu lo dice a las iglesias. Entonces, estas promesas y advertencias del Señor relacionadas con la venida del Señor son extensivas para todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque el día que nosotros venzamos y nos encontremos con el Señor, ese día el Señor nos dará parte de la vida eterna, comeremos del maná escondido. Ese día el Señor nos dará esa piedrecita blanca que es una invitación al reino celestial, a la festividad de las bodas del Cordero. Y también nos va a dar un nombre nuevo. Son bendiciones de las cuales todo creyente vencedor va a disfrutar. Si acaso alguna de estas puede ser exclusiva, como la corona de la vida, que es específicamente a los creyentes que van a experimentar martirio, quizás algunas personas en Medio Oriente, misioneros, gente que trabaja para el Señor en lugares muy difíciles, en Cisjordania, en lugares de la ventana 1040, tengan que experimentar el martirio. Muy seguramente esta promesa será extensiva para ellos. Y van a tener su corona de vida, su victoria por no haber negado el nombre del Señor. Pero bueno, más allá de esto,
las promesas y las advertencias son extensivas a toda la iglesia de Cristo. Esta fue la iglesia de Pérgamo. Espero haya sido de bendición. Continuamos el siguiente video con el mensaje a la iglesia de Tiatira. El Señor les bendiga.